Hay preguntas que no deberían tener que hacerse. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué se fue mi sobrino de 22 años que tenía toda la vida por delante? ¿Por qué una enfermedad se llevó a esa joven madre de 3 niños que rezaba todos los días y vivía su fe con una honestidad que pocos tienen? Esas preguntas no son teología. Son heridas. Son el grito de un corazón que amó profundamente y que ahora no entiende nada. Y lo primero que quiero decirte hoy, antes de cualquier explicación, antes de cualquier argumento, antes de cualquier versículo, es esto. Tu pregunta es válida. Tu rabia, si la tienes, es válida. Tu confusión, si no encuentras a Dios en medio de esto, es válida. No voy a darte respuestas fáciles hoy. No las tengo. Nadie las tiene. Y desconfía de quien te las dé con demasiada rapidez. Porque las respuestas fáciles a preguntas como esta no consuelan. Solo añaden una capa más de soledad. Lo que sí voy a hacer es acompañarte en la pregunta. Caminar contigo por un territorio que la fe católica ha recorrido durante 2000 años, con honestidad, con profundidad y con una esperanza que no ignora el dolor sino que lo atraviesa. Soy el Padre Roberto Rivera. Y si llevas días, meses o años cargando la pregunta de por qué Dios permitió que alguien joven y bueno se fuera demasiado pronto, quédate, porque este video es para ti. Hace algunos años conocí a un matrimonio. Los llamaré Miguel y Rosa. Tenían un hijo único llamado Andrés, 21 años. Estudiaba ingeniería. Era de esos jóvenes que uno mira y piensa, este muchacho va a hacer algo bueno en el mundo. Tenía esa energía, esa claridad, una fe que había elegido por sí mismo, no heredada sin más, sino trabajada, cuestionada y finalmente abrazada con convicción. Un accidente de tráfico, una noche de regreso a casa, y Andrés no llegó. Miguel vino a verme unas semanas después del funeral, y lo primero que me dijo cuando se sentó frente a mí no fue una pregunta. Fue una declaración. Me dijo, Padre, no sé si puedo seguir creyendo en un Dios que hizo esto, y si existe, estoy furioso con Él, y no sé si eso me convierte en mal cristiano. Pero es lo único que tengo ahora mismo. Me quedé en silencio un momento largo, y luego le dije algo que lo sorprendió. Le dije, Miguel, lo que acabas de hacer, decirle eso a Dios a través de mí, es una de las oraciones más honestas que he escuchado en mucho tiempo. La rabia dirigida a Dios todavía es un diálogo. Todavía es relación. El silencio total, el alejamiento sin palabras, eso es lo que rompe el vínculo. Pero tú todavía le estás hablando, aunque sea con rabia, y Dios puede trabajar con eso. Miguel me miró durante un momento y me dijo, no sé si eso me ayuda, pero es lo más honesto que alguien me ha dicho desde que murió Andrés. Hoy quiero ser igual de honesto contigo. Antes de continuar, quiero preguntarte algo que no tienes que responder si no quieres. ¿Hay alguien joven que perdiste y que está en tu corazón mientras ves este video? Escribe su nombre en los comentarios o simplemente escribe sí. Quiero que sepas que esta comunidad está aquí contigo hoy. Antes de hablar de lo que la fe sí nos ofrece, necesito hablar de lo que la fe no promete. Porque hay una idea equivocada que circula en muchos ambientes religiosos y que, cuando la realidad la contradice, hace un daño enorme. La fe cristiana no promete que las personas buenas vivirán más. No promete que la oración protege de la enfermedad o del accidente o de la muerte prematura. No promete que si eres fiel, si rezas, si vives bien, Dios te blindará de la pérdida. Esa idea no está en el Evangelio, en ningún lugar. De hecho, si miramos al propio Jesús, murió a los 33 años, en la flor de la vida, de manera violenta e injusta, y sus discípulos más cercanos, casi todos, murieron jóvenes también, y la mayoría de manera violenta. Juan el Bautista fue decapitado. Esteban fue apedreado. Santiago fue ejecutado. La fe cristiana no es una póliza de seguro contra el sufrimiento.
Nunca lo fue. Y Jesús nunca lo prometió. Lo que Jesús prometió fue algo completamente distinto. Prometió su presencia en medio del sufrimiento. Prometió que ningún dolor es la última palabra. Prometió que la muerte no tiene la victoria final. Pero el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte prematura, eso está en el mundo. Estuvo antes de que existieras tú. Estará después. Y la fe no elimina esa realidad, la atraviesa. Entender esto no quita el dolor, pero sí quita una capa de confusión que puede convertirse en resentimiento equivocado. No es que Dios rompió una promesa que te había hecho, es que esa promesa nunca existió de esa manera. Y eso, aunque duela en otro lugar distinto, es más honesto que seguir esperando una explicación que encaje con una promesa que nadie te hizo. Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que Dios te falló porque algo malo le pasó a alguien que amabas? Escribe en los comentarios, sí o no. No hay respuesta incorrecta. Y tu honestidad puede ayudar a alguien más que está cargando lo mismo en silencio. Entonces, ¿qué nos ofrece la fe? Si no es una explicación que resuelva la pregunta, ¿qué tiene el Evangelio para darnos en medio de esto? 3 cosas, las 3 reales, las 3 profundas, y ninguna de las 3 es un consuelo vacío. Primera cosa, un Dios que no mira el sufrimiento desde lejos. El corazón del cristianismo, lo que lo diferencia de casi todas las otras religiones del mundo, es esto. Dios no observó el sufrimiento humano desde una distancia segura. Entró en él, se hizo carne, vivió entre nosotros, y en la cruz, sufrió. No de manera simbólica, no de manera metafórica, de manera real, física, concreta. ¿Qué significa eso para tu dolor? Significa que cuando llevas a Dios la pregunta de por qué murió tu hijo, tu sobrino, esa joven madre, no se la llevas a alguien que no sabe lo que es perder. Se la llevas a un padre que perdió a su hijo, a un Dios que conoce el duelo desde adentro, que estuvo al pie de esa cruz, que sintió el peso de esa pérdida. Dios no te mira desde arriba con indiferencia y dice, esto tiene un propósito, confía. Te mira desde adentro del mismo dolor y dice, yo también estuve aquí. Y no te dejé entonces, y no te dejo ahora. Segunda cosa, una vida que no termina donde nosotros creemos que termina. La fe cristiana tiene una convicción radical sobre la vida y la muerte que transforma completamente la manera de ver una muerte prematura. Y es esta, la muerte no es el final, no es el punto, es una puerta. Cuando Andrés, el hijo de Miguel y Rosa, murió a los 21 años, desde la perspectiva humana esa vida quedó truncada, incompleta, con todo lo que no pudo vivir, con el matrimonio que no tuvo, con los hijos que no engendró, con el trabajo que no hizo. Pero la fe nos propone una perspectiva diferente, no más fácil necesariamente, pero sí más grande. Andrés no entró en la nada, Andrés entró en la plenitud, en lo que Pablo describe como lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre. Una existencia tan superior a esta que nuestra mente no puede contenerla completamente. Eso no quita el vacío que dejó aquí. El vacío es real. La silla vacía en la mesa de Navidad es real. La llamada que ya no llega es real. Ese dolor no lo borra ninguna teología, pero sí cambia la naturaleza de la pérdida. No es que Andrés se fue a la nada, es que Andrés llegó antes, y que lo que vivió aquí, aunque fue corto en años, fue completo en otro sentido que solo Dios puede medir. Santa Teresa de Ávila lo dijo con una frase que me ha acompañado siempre: la vida es una noche en un mal hostal. Lo que viene después es el hogar verdadero. No lo dijo para minimizar la vida, lo dijo para poner la muerte en perspectiva. Y esa perspectiva no elimina el duelo, pero le cambia el horizonte. Tercera cosa, un sentido que no siempre podemos ver, pero que existe. Esta es la más difícil de las 3.
y la que más cuidado requiere para decirla bien, porque hay una manera de decirla que aplasta y una manera de decirla que abre. La manera que aplasta es esta: Dios lo necesitaba más en el cielo. Oh, esto ocurrió por alguna razón. Oh, todo pasa por algo. Esas frases, aunque vienen de un lugar de buena voluntad, muchas veces hacen más daño que bien, porque implican que la muerte de tu ser querido fue un instrumento de algún plan que nosotros no vemos. Y eso puede sentirse como una crueldad disfrazada de espiritualidad. La manera que abre es diferente. No dice que Dios causó esa muerte para lograr algo. Dice que Dios, que es el Señor de la historia, puede sacar bien incluso de lo que no quiso. Que su providencia no es un guión escrito donde cada tragedia tiene un papel asignado, sino una presencia activa que trabaja dentro de la realidad, incluso dentro del dolor, para llevar todo hacia algo más grande que nosotros podemos ver ahora. No es lo mismo. La diferencia es enorme, y vale la pena sentarla bien. Miguel, el padre de Andrés, me dijo algo 2 años después de la muerte de su hijo. Me dijo que había empezado a acompañar a otros padres en duelo, que algo en él había cambiado de una manera que no hubiera imaginado antes, que en ese dolor había encontrado una capacidad de presencia con los que sufren que no tenía antes, y que a veces, en silencio, le decía a Andrés que ojalá eso tuviera algo que ver con él. No le dije que Dios mató a Andrés para que Miguel pudiera ayudar a otros padres. Eso sería falso y cruel. Le dije que Dios, que no quiso esa muerte, estaba obrando dentro de ella, transformando el dolor desde adentro, sacando algo real de algo que nunca debería haber pasado así. Eso no es una explicación, es una esperanza, y hay una diferencia importante entre las dos. De estas 3 cosas que la fe nos ofrece, ¿cuál te llega más hoy? ¿Un Dios que entró en el dolor? ¿La certeza de que la vida no termina donde parece terminar? ¿O la esperanza de un sentido aunque no lo veamos todavía? Escribe el número en los comentarios, 1, 2 o 3. Hay un libro en la Biblia que existe exactamente para esta pregunta, para esta situación, para este dolor. El libro de Job. Job era un hombre bueno. La Biblia lo describe como íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Y le ocurrió todo lo que no debería ocurrirle a un hombre bueno. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, y lo perdió todo de golpe, sin ninguna explicación, sin haber hecho nada para merecerlo. Y Job hizo lo que muchos de nosotros queremos hacer, pero nos da miedo. Le exigió a Dios una respuesta. No rezó con resignación, no aceptó con mansedumbre. Le dijo a Dios directamente que quería una audiencia, que quería que Dios se explicara. Sus amigos que vinieron a consolarlo intentaron darle las respuestas fáciles. Le dijeron que algo debía haber hecho mal, que si sufría así, algo en él lo merecía, que Dios no castiga a los inocentes. Y Dios, al final del libro, hace algo extraordinario. Se enoja con los amigos de Job, y no con Job. Les dice que Job habló de él con rectitud, no los amigos, con sus explicaciones cómodas. Job, con su rabia y su exigencia y su dolor sin filtro. Eso es revelador. Dios prefiere la rabia honesta a la resignación falsa. Prefiere el grito del que sufre a las explicaciones del que no quiere incomodarse con la pregunta. Y cuando Dios finalmente responde a Job, no le da la explicación que Job pedía. No le dice por qué ocurrió lo que ocurrió. Lo que hace es algo completamente diferente. Se le revela. Le muestra la vastedad de la creación. Le hace ver que hay una realidad tan grande y tan profunda que la mente humana no puede abarcarlo todo desde su ángulo de visión. Job sale de ese encuentro sin la respuesta que buscaba, pero sale transformado. Sale con algo que vale más que una explicación. Sale con una experiencia de Dios que no tenía antes. Sale con la certeza de que Dios es real, de que Dios lo escuchó, de que Dios está presente incluso en lo que no se entiende. Y eso, aunque parezca poco desde afuera, es exactamente lo que el duelo más profundo necesita. No una explicación que cierre la herida,
sino una presencia que la acompañe mientras sana. Quiero darte algo concreto, porque el dolor sin dirección aplasta. Y el dolor con dirección, aunque siga doliendo, se convierte en algo que puedes caminar. Primero, permítete hacer la pregunta en voz alta ante Dios. No la reprimas, no la guardes, no la disfraces de resignación que no sientes. Si estás furioso con Dios, díselo. Él puede con eso. Job lo hizo. Los salmos están llenos de esa honestidad brutal. El Salmo 22 empieza con las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús mismo oró así, tú también puedes. Segundo, busca un espacio de acompañamiento real, ya sea un sacerdote, un grupo de duelo católico, un consejero espiritual. El duelo por la muerte de un joven es de los más complejos que existen. No está diseñado para cargarse en soledad. La fe nos da una comunidad precisamente para esto. Y pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Tercero, sigue orando aunque no sientas nada, aunque la oración se sienta vacía, aunque no llegues a ningún lugar en el silencio. La oración en el duelo no siempre se siente como oración. A veces se siente como quedarse sentado en una habitación oscura sin saber si hay alguien al otro lado. Pero quedarse sentado ya es un acto de fe, y Dios honra ese acto aunque tú no lo sientas en el momento. Miguel, el padre de Andrés, me contó que durante meses su única oración fue entrar a la iglesia, sentarse en un banco y no decir nada, solo estar ahí, sin palabras, sin peticiones, sin sentir nada especial. Y me dijo que fue en esos momentos de silencio vacío donde algo muy lentamente empezó a cambiar adentro. No de golpe, no de manera dramática, pero algo se fue moviendo. Eso es la fe en el duelo, no una certeza luminosa, una fidelidad oscura. Seguir apareciendo aunque no veas nada, seguir sentándote en ese banco, seguir dirigiéndote a quien crees que está ahí, aunque no lo sientas. ¿Cuál de estos 3 pasos sientes que más necesitas en este momento? ¿Hablarle a Dios con honestidad? ¿Buscar acompañamiento? ¿O simplemente seguir apareciendo aunque no sientas nada? Escribe en los comentarios 1, 2 o 3. Y si quieres compartir algo más, esta comunidad está aquí para escucharte. Miguel vino a verme el 3er aniversario de la muerte de Andrés. Y lo que me dijo ese día fue muy diferente de lo que me dijo aquella primera vez. No me dijo que ya entendía por qué. No me dijo que el dolor había desaparecido. No me dijo que todo tenía sentido ahora. Me dijo, Padre, sigo sin entender, pero ya no necesito entender de la misma manera. Algo cambió en lo que busco. Antes buscaba una explicación. Ahora busco a Dios. Y no sé exactamente cuándo ocurrió ese cambio, ni cómo. Pero ya no me siento solo en esto. Eso es lo que la fe puede hacer con el dolor más difícil. No resolverlo, no explicarlo, acompañarlo. Transformar lentamente desde adentro la pregunta de ¿por qué? En la experiencia de no estoy solo en esto. Si estás en ese lugar hoy, no tienes que tener la respuesta. No tienes que haber llegado a ningún lugar. Solo tienes que seguir apareciendo. Seguir dirigiéndote a Él aunque sea con rabia. Seguir sentándote en ese banco aunque no sientas nada. Porque Él está ahí. No con una explicación preparada, sino con una presencia que no se va. Con un amor que conoce tu dolor desde adentro porque lo vivió. Y con una promesa que no es para esta vida solamente, sino para lo que viene después de esta noche en el mal hostal. Señor Jesús, en este momento hay personas escuchando esto que cargan un peso que ninguna palabra humana puede aliviar completamente. Personas que perdieron a un hijo, a un sobrino, a un joven amado, demasiado pronto, sin suficiente tiempo, sin despedida suficiente. No vengo a darte explicaciones en su nombre. Vengo a pedirte lo único que ellos necesitan de verdad, tu presencia. La misma presencia que acompañó a Job en su oscuridad,
la misma que estuvo al pie de la cruz cuando todo parecía perdido. Acompáñalos hoy, en el silencio de esta noche, en la silla vacía, en el nombre que ya no pueden llamar en voz alta sin que el pecho les duela, y a quienes ya no están con nosotros. Recíbelos en esa plenitud que ningún ojo ha visto. Dales lo que aquí no tuvieron tiempo de terminar. Y deja que quienes los amamos sepamos, aunque sea de manera imperfecta, que están bien, que llegaron, que están en casa. Amén. Si este video te acompañó hoy en algo que llevabas cargando, compártelo con alguien que también lo necesite. Con ese padre, esa madre, ese familiar que sabes que está haciendo la misma pregunta en silencio y no sabe a quién hacérsela. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos fe católica explicada en lenguaje real para la vida real que estás viviendo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hasta la próxima semana.